Imaginen la escena. Una sala de juntas en lo alto de un rascacielos neoyorquino, paredes revestidas de madera noble, ventanales que dejan entrever el bullicio de Manhattan, y alrededor de una mesa de directorio imponente, un escuadrón de abogados de los más caros que pueda contratar el dinero. En la cabecera, sereno y soberano, se sienta Michael Jackson, ya entonces convertido en una estrella de magnitudes que rebasan cualquier escala terrenal. Con un gesto mínimo, casi imperceptible, señala a uno de los letrados, John Branca, justamente el menos almidonado del grupo, y lo elige para que lo represente de ahí en adelante. Pide al resto que abandonen la habitación y, ya a solas con su nuevo abogado, le encomienda la primera tarea, que tiene el peso de una sentencia. Echar a Joseph Jackson, su propio padre, el hombre que había llevado las riendas de su carrera desde que era apenas un niño en Gary, Indiana, y del que llevaba ya muchísimo tiempo necesitando desprenderse. Branca asiente como quien recibe las coordenadas de una misión imposible, de esas en las que el destino del mundo pende de un hilo. Todo, absolutamente todo, parece encaminarse hacia un instante cumbre, hacia una explosión emocional que sacudirá los cimientos de la película, pero entonces ocurre algo desconcertante. Vemos a Joe Jackson recibir un fax con apenas una línea escueta, una notificación administrativa, en la que se le comunica que el octavo de sus hijos artistas prescindirá de sus servicios a partir de ese momento. Eso es todo. Lo que se intuía como un tsunami capaz de devastar la estructura familiar y de paso sacudir a toda la industria del entretenimiento, se resuelve en los honorarios más fáciles que Branca habrá facturado jamás. No hay desenlace dramático, no hay alivio cómico, ni siquiera un suspiro. La película, sencillamente, salta a otra cosa, como si nada hubiera ocurrido. Esa anécdota retrata bien el espíritu de Michael, el nuevo filme dirigido por Antoine Fuqua y escrito por John Logan, estrenado simultáneamente en buena parte del planeta. Una superproducción a la altura del personaje al que rinde tributo, es decir, a la escala desmesurada de Michael Jackson. La película se asemeja en su estructura a esas biopics musicales que se han puesto tan de moda en los últimos años, esos relatos hagiográficos que recorren la vida de un ídolo desde sus humildes orígenes hasta la consagración planetaria. Sin embargo, en el fondo juega a un juego muy distinto, y conviene aclararlo cuanto antes. No estamos ante una película fallida, sino ante una película que apuesta deliberadamente por algo diferente, que renuncia con descaro a contar una historia interesante, a explorar los recodos sinuosos de un camino lleno de retrocesos, curvas y volantazos. Lo que de verdad le importa al filme es celebrar el legado descomunal de Jackson, recorrer su trayectoria desde los inicios setenteros junto a sus hermanos en los Jackson 5, hasta justo antes del arranque de la gira de Bad, en 1988. Quien acuda esperando un retrato profundo del hombre detrás del mito saldrá con las manos vacías. Tampoco encontrará una indagación seria sobre su entorno familiar, más allá de la caricatura del padre tiránico encarnada por Coleman Domingo, el cliché sin matices de la madre amorosa, Catherine Scrooge Jackson, interpretada por Nia Long, y la presencia tan pulida como intrascendente de Jermaine, Marlon, Tito, Jackie y LaToya. Ojo, no se trata de un olvido al mencionar a los hermanos. Janet, simplemente, no aparece ni de pasada en la cinta. Lo que sí abunda en la pantalla es Ja'Afar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine, que más que un actor de oficio funciona como un doble milimétrico de la megaestrella, acompañado por el talentoso Juliano Cruevaldi en el papel del Michael niño. También abundan las recreaciones de hitos musicales, esos covers cinematográficos, en los que la película se zambulle con un entusiasmo desbordante. Las grandes presentaciones de los Jackson 5, donde Michael despunta enseguida por encima de sus hermanos, las sesiones de grabación junto a Quincy Jones del histórico Off the Wall, la gestación de Beat It, con su mensaje conciliador hacia las pandillas de Los Ángeles, sorprendentemente domesticables en la pantalla, el rodaje del videoclip de Thriller, la despedida de los Jackson 5 en el estadio de los Dodgers, y muchísimos otros cuadros musicales, en los que las canciones suenan completas, y con un audio verdaderamente espectacular. Quien escribe estas líneas vio la película en una sala IMAX, donde el sonido alcanza una intensidad casi física. Ja'Afar, en su debut cinematográfico,
Cumple con una labor impecable. Siempre que demos por hecho que el objetivo era imitar a su tío, hasta clavar el moonwalk perfecto y reproducir aquel falsete característico de niño inocente extraviado en un cuento de hadas. Conocemos la sólida tradición de imitadores de Michael que pueblan los teatros y plazas del mundo entero. Jaafar es, sin discusión, el rey de todos ellos, perfecto en el exigente arte, y lo digo sin asomo de ironía, de copiar a un artista que supo inventar un estilo personalísimo y dictar las reglas del pop a su antojo. Esos largos pasajes, técnicamente irreprochables, no fallan jamás. Ni siquiera hace falta ser un fan acérrimo, de los que acuden a las salas con sombrero de fieltro y guante blanco brillante, para vibrar con esas canciones, ya sea por puro gusto, por nostalgia ochentera, o sencillamente como reacción humana inevitable ante estas producciones colosales firmadas por Quincy Jones y estas performances eléctricas. En ese terreno, Michael es un triunfo absoluto del groove. Sin embargo, en lo narrativo, en eso que uno suele ir a buscar cuando se sienta en la butaca de un cine, la película tiene la complejidad dramática de un videoclip de 1984. Debe ser, sin temor a exagerar, una de las primeras cintas sobre músicos en la que todos los ejecutivos discográficos y los managers son nobles, empáticos y casi entrañables con sus artistas. Y eso que pasan unos cuantos por la pantalla. Desfilan capos de Motown, Epic y CBS, todos ellos retratados con un trato que oscila entre lo razonable y lo francamente paternal. Ni siquiera ese tópico tan socorrido del ejecutivo cínico se permite el guión para que ocurra algo, más allá del constante tira y afloja de Michael con su padre. Un vínculo traumático ciertamente, pero que se nos muestra ya en toda su dimensión desde el primer ensayo en el salón de la casa familiar en Gary, Indiana, y que no experimenta variación alguna hasta la escena final. Quizás haya pesado en este atípico desfile de managers benévolos el detalle nada menor de que el propio Branca, representante histórico de Jackson, figura como productor del filme. Conviene mencionar también la participación estelar de toda una colección zoológica. Bubbles el chimpancé, recreado mediante efectos visuales, una llama, una rata, una serpiente y una jirafa, todas mascotas de Jackson, que la familia entera, incluso el déspota del padre, parece resignada a aceptar en la mansión de Encino, California. Hay además un personaje verdaderamente enigmático, el chofer y guardaespaldas Bill Bray, interpretado por Kaylin Durrell Jones, cuya presencia nunca acaba de justificarse del todo, salvo en un leve gesto reservado para el desenlace. De pronto el espectador toma conciencia de lo extraño que resulta el papel de un guardaespaldas en una ficción en la que jamás se le permite ejercer su oficio. Y por supuesto, no hay en Michael ni el más mínimo indicio, ni la sombra más tenue, de cualquier polémica, cuestionamiento o leyenda de tintes oscuros que rodee al protagonista. No está el contenido, ni siquiera la negación, de las denuncias que afloraron tras su muerte, particularmente a través del documental Living Neverland dirigido por Dan Reed en 2019. Nadie esperaba semejante cosa de una producción gestada desde el seno familiar, hay que decirlo. Pero tampoco hay hueco para miradas menos lapidarias, simplemente para perspectivas con dudas atendibles sobre la estabilidad emocional de una de las figuras más deslumbrantes de la cultura pop del siglo XX. Michael, más que dar cuenta de la personalidad del rey del pop, parece contemplar el mundo desde su perspectiva Peter Pan. Y resulta cuando menos difícil aceptar que ninguno de los hombres de negocios detrás de este pelotazo cinematográfico comparta con su protagonista al menos una dosis pequeña de esa inocencia. ¿Y vosotros qué pensáis sobre todo esto? ¿Creéis que las biopics musicales deberían atreverse a mostrar las luces y las sombras de sus protagonistas? ¿O basta con celebrar su legado artístico? ¿Os ha conmovido alguna escena en particular? ¿Os habéis levantado de la butaca con ganas de poneros un disco de Michael Jackson en cuanto llegaseis a casa? Contadme vuestras impresiones en los comentarios. Dadle al like si os ha gustado el análisis y suscribíos al canal para no perderos las próximas críticas. Nos vemos en la siguiente.